Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta y última sesión del seminario sobre interseccionalidad, feminismos y traducción, que lo hemos dedicado en estas 4 sesiones a los afrofeminismos. Tengo el gran placer de acoger en esta aula a Olga Castro. Bienvenida. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ella cerrará este seminario con la ponencia Activismo feminista en un mundo transnacional, escritoras en los circuitos de traducción. Hasta ahora, estas 3 sesiones hemos dedicado sobre todo para ver la especificidad, dijéramos, de lo afrofeminista. Ayer también, con la sesión de traductores, ahondamos un poco más en qué queríamos decir cuando hablábamos de interseccionalidad, ¿no? Cuáles eran las diferentes capas o variables que inciden en posibles miradas o diferentes o tergiversadas o adecuadas, etcétera, etcétera. Hoy Olga nos ilustrará mucho más, sobre todo en el papel específicamente de la mirada o la perspectiva feminista sobre la traducción. Hablará sobre las escritoras también, tal y como dice en el título. Y supongo que todos vosotros y todas habréis recibido ya su biodata, es decir, a qué se dedica Olga, pero decir que tiene una trayectoria corta pero muy fructífera, ¿ya? Bueno, más o menos muy fructífera en los estudios de feminismo y traducción. Además, cuenta con la formación de haber sido periodista también y luego, dijéramos, aterrizar en los estudios de traducción, con lo cual la mirada es mucho más amplia. Se doctoró en la Universidad de Vigo, pero como tantos otros talentos se fue fuera, a la Aston University, donde actualmente es directora, ¿no?, de los estudios de posgrado, del programa de posgrado en estudios de traducción en esta universidad. Cuenta con muchas publicaciones, numerosas publicaciones. La más reciente, la de Routledge, ¿no?, es sobre la panorama de feminismo y traducción. Bueno, luego, si un caso, ya nos explicará con mayor detalle. Y bueno, para no quitar tiempo a nuestra invitada, lo dejo aquí. Acordaos que lo que haremos será hacer esta sesión, como hemos venido haciendo con las otras sesiones, dijéramos de 1 hora más o menos, y luego poder preguntar, intervenir. Luego, si un caso, damos 10 minutos para tomarnos un café, un agua, lo que sea. Y para los alumnos de máster, e incluso aquellos que estéis interesados, porque tampoco somos tantos, nos quedaremos aquí un rato más donde podremos charlar de manera más distendida sobre los temas de investigación en feminismo, no solo feminismo y traducción, sino también de manera más amplia, de manera que aquellos que estéis investigando, estéis con vuestras tesis o vuestros proyectos, o simplemente tengáis curiosidad en ampliar sobre temas o metodologías o bibliografía, un plus, pues podamos hablar de manera más distendida, ¿sí? Así que doy comienzo a la sesión. Gracias, y me voy abajo para escucharte mejor. Perfecto. Pues muchas gracias, Lupe, por la invitación. Es un placer estar aquí y volver a la Autónoma. Le comentaba antes a Lupe que es un lugar un poquito especial porque aquí di la primera ponencia después de leer la tesis, perdón, no de leerla, después de depositar la tesis, cuando todavía el futuro profesional era un poco incierto. Entonces, bueno, pues me alegra mucho poder estar aquí de nuevo y hablar de un tema, pues, que me apasiona y que es al que dedico la mayor parte de mi tiempo de investigación. Es el tema de los estudios feministas de traducción. Este tema hoy lo abordaré, por supuesto, dentro del marco de este seminario de interseccionalidad, feminismos y traducción, pero sin una referencia específica a los afrofeminismos. Esto, desde un principio, con Lupe lo hablábamos, de que es una perspectiva a la que yo no puedo aportar, digamos, pero ella me explicaba que interesaba también ver las cosas desde un punto de vista más teórico, y, por lo tanto, lo que os propongo es una tarea. Después de las 3 sesiones que ya habéis tenido sobre afrofeminismo, sobre representaciones de las mujeres africanas y sobre las traducciones de autoras africanas diversas, pues lo que me interesa, o la propuesta que me gustaría haceros, es que, a medida que yo vaya presentando conceptos teóricos generales, que intentéis ver cómo se aplicaría esto al contexto africano en su inmensa diversidad,
y así al final pues, podemos tener quizás un diálogo, un debate pues, más fructífero y del que yo aprenderé muchísimo, por supuesto. Bien, esto es un poco el tema del que voy a hablar. Cómo la traducción, enfocada desde la óptica del feminismo transnacional, puede contribuir a visibilizar contenidos y o realidades sobre mujeres de lugares distantes. Y aquí vamos a incluir sobre todo el tema de las escritoras, que se incluye ya en el título de mi ponencia, pero también un poco la teoría feminista en sí. Y esta pregunta está prácticamente extraída de un correo de Lupe. Entonces me voy a ceñir justamente a lo que ella me pidió que abordase y espero que os sea útil, ¿vale? Os recuerdo entonces un poquito la tarea ahí, hoy. Después de las 3 sesiones preliminares, hoy, ¿qué me gustaría proponeros? Pues que contestemos a esta pregunta. ¿De qué manera se pueden aplicar al contexto africano en su inmensa diversidad, los conceptos teóricos generales y los dilemas, los problemas, las potencialidades, las posibilidades que yo hoy presente desde un punto de vista más general y teórico, ¿vale? En concreto, si el título de mi charla hoy es activismo feminista en un mundo transnacional, quizás nos vamos de aquí con ideas para dar una charla sobre activismo afrofeminista, ¿vale? Sería ya, excelente. Vale, entonces, al hablar de los estudios feministas de traducción, estamos necesariamente hablando o conceptualizando esta noción desde por lo menos 2 ángulos. Uno sería desde el ángulo de los estudios de traducción y podríamos preguntarnos ¿qué es lo que dicen sobre el feminismo los estudios de traducción? Y otro ángulo sería desde el de los estudios feministas. ¿Qué es lo que dicen de la traducción? Y hay un diálogo entre ambos. ¿Qué diálogos se están produciendo entre académicos y académicas de traducción feminista que trabajan dentro de los estudios de traducción? Puede ser una facultad como esta. O académicos y académicas del feminismo transnacional que por distintas circunstancias sucede que les interesa trabajar sobre la traducción. ¿Hay un diálogo o no? ¿Y cuáles son las consecuencias y las implicaciones que eso puede tener? Para ir introduciendo un poquito el tema, simplemente adelantar que para los estudios de traducción la importancia que el feminismo tiene es que los feminismos son un marco de análisis que lo impregnan absolutamente todo. El activismo feminista es una perspectiva de estar en el mundo que puede aplicarse a absolutamente todos los campos de la vida. Y dentro de lo que son las áreas de saber, las disciplinas, pues también se aplica a todas ellas. Los feminismos han sido capaces de cambiar la forma que tenemos de ver el mundo y también afectaron, por supuesto, tuvieron un papel fundamental en la traducción. A la inversa, para los estudios feministas, ¿qué importancia tiene la traducción? Pues si pensamos en los estudios feministas como un concepto transnacional también hoy en día, la traducción es una pieza clave para ese activismo. Se trata de tender puentes, de abrir diálogos, de ponernos en contacto unas con otros. Eso necesitamos instrumentos como la traducción que vayan a mediar para que ese diálogo sea posible y sobre todo para que no haya malentendidos, tergiversaciones en ese diálogo que queremos crear, ¿vale? Entonces, como os decía, mi aportación a este seminario es el papel de la traducción desde la perspectiva de los feminismos transnacionales en esta visibilización de los contenidos o de las realidades de mujeres, escritoras y de la propia teoría feminista también en otras regiones del mundo. Y lo voy a estructurar de esta forma. Primero, tener una breve introducción a qué son los estudios feministas de traducción. Luego repasar las principales líneas de investigación académica de manera rápida, el feminismo en los estudios de traducción, la traducción en los estudios feministas y finalmente estrategias prácticas para poner la traducción al servicio de los feminismos transnacionales. Y ahí es donde podemos aplicar los distintos contextos geopolíticos donde esto puede tener lugar. A lo largo de mi exposición incluiré muchas de referencias a trabajos previos míos, trabajos en muchos casos con otras colegas,
no tanto como una manera de hacer autopromoción, sino como una manera de deciros, si queréis profundizar más, ahí está la referencia bibliográfica donde antes yo he abordado estas cuestiones, ¿vale? Porque, bueno, pues en una hora pues tampoco da tiempo a tratarlo absolutamente todo, ¿vale? Entonces ahí vais a poder encontrar más material. Perfecto. ¿Qué es la traducción feminista? ¿Algún ejemplo? Es un concepto con el que hayáis estado ya en relación, en un concepto que os suene, que hayáis abordado en alguna clase. No sé por el tipo de audiencia que tenemos hoy, si estáis haciendo estudios de traducción, si venís de estudios más de feminismo de género. Si yo os digo traducción feminista, ¿qué es lo que os evoca? Sin miedo, para romper el hielo y introducir el tema. ¿Alguien se atreve? Activismo. Traducir escritoras feministas. Traducir escritoras feministas. Recuperación de escritoras. ¿Más cosas? Puede ser muchísimas cosas, ¿verdad? La traducción feminista. Y creo que existe con mucha tendencia una visión muy limitada de lo que es la traducción feminista. Si yo os digo Canadá o Quebec, ¿relacionáis eso con traducción feminista quizás? ¿Alguna les suena? ¿Algún capítulo de algún libro de teoría general de la traducción donde se explique en un párrafo? La traducción feminista es algo que hacían unas canadienses ahí en los años 80 y ya está. Bueno, pues si no habéis tenido esa experiencia me alegro, porque no es una buena experiencia, pero también os digo que muchísimos manuales de traducción todavía hacen esa definición de traducción feminista. Esta es una definición a la que he llegado con Emek Ergun, es una autora, ella es turca, pero desde hace muchos años está en Estados Unidos, y es con la que edité el libro de Feminist Translation Studies, al que me voy a referir un poco más adelante. Y esta es una pregunta que nos hicieron hace 2 semanas nada más para una entrevista, que saldrá muy pronto, os he puesto ahí el blog, porque hablamos de cosas relacionadas con el tema de hoy. Y entonces nuestro punto de partida es, bueno, si partimos de que el feminismo es una perspectiva desde la que analizar cualquier aspecto de la vida y de que la teoría feminista es una perspectiva que ha contribuido a cambiar la forma en que entendemos el mundo y todas las disciplinas académicas, pues la traducción feminista es absolutamente cualquier aspecto de la traducción que se vea desde esa perspectiva. Todos. Y puede ser desde el estudio ergonómico del tipo de sillas que necesitamos para estar trabajando como freelance, que a lo mejor tenemos una altura distinta de media a los colegas varones y es importante tenerlo en cuenta cuando se diseñe material específico, a la traducción automática, porque es una máquina la que traduce, pero con parámetros que las personas le hemos dicho, ¿no? Seres humanos somos los que damos ese código, a muchísimos otros aspectos, la traducción de autoras, la traducción de teoría feminista, la recuperación de las traductoras olvidadas en la historia, y eso es un trabajo que se está haciendo en Cataluña especialmente. Tenéis aquí a la profesora Montserrat Bacardí y también a Pilar Budallol en la Universidad de Vic, que están haciendo un trabajo magnífico, ingente, sobre la recuperación de las traductoras catalanas. Todas estas cosas pueden ser traducción feminista. Puede definirse entonces como cualquier intervención discursiva consciente que busque contribuir a través de la traducción a la erradicación de la discriminación de género entendida desde una manera interseccional y de manera más general, pues que intenten contribuir a la justicia global social, que es de lo que va el feminismo, ¿verdad? De construir un mundo que sea justo para todas y todos. Bueno, pues antes de pasar al siguiente aspecto, una reflexión sobre lo que en mi experiencia y en mi estudio sobre este tema implica la traducción feminista en la universidad. Desde los años 90 hemos estado viendo pues, un incremento gradual en la producción de investigación sobre traducción
y mujeres, sobre traducción y género, sobre traducción y feminismo. Desde mi punto de vista no es lo mismo y desde luego tengo una preferencia muy, digamos, en la que he pensado mucho, en la que he pensado mucho y prefiero desde luego el término de traducción feminista. Podemos hablar luego si queréis de por qué prefiero ese término. Pero desde los 90 hemos visto este auge en la producción de investigación sobre este tema. No tanto en cómo esto se ha llevado a las aulas de manera práctica. Lo hablábamos esta mañana, ¿verdad, Lupe? Bien. Pero centrándonos un poco en lo que es la investigación, este tema sí que se ha incorporado en muchos departamentos de traducción, sobre todo, yo diría, en países occidentales, como parte o bien de cursos teóricos generales en los que se dedica media sesión o un tercio de una sesión a la teoría feminista, y se habla de las canadienses prácticamente. Normalmente es la misma sesión en la que se ven los estudios postcoloniales, porque así viene en el textbook, ¿no? En el libro que se siga. Meten junto a postcolonial, feminismo y se ve en una sesión y ya queda listo. O bien, en algunos casos, pues existen cursos específicos en metodologías y teorías de la traducción. Cursos que se dedican a eso. Normalmente son cursos o módulos o asignaturas pues, optativas, pero que existan está muy bien. Pero por lo general, la traducción está ausente de cursos generales sobre género y teoría feminista. Cuando existen másters de género o másters de feminismo, creo que se les suele llamar estudios de género, ¿verdad? En el contexto aquí. No se les suele dedicar mucha atención a la traducción. Y sin embargo, veremos hoy que es fundamental entender el papel de la traducción para entender cómo unas sabemos de otras o no. ¿Por qué se conoce pues, muchísimo de la teoría occidental en países africanos, pero en Occidente conocemos muy poquito de lo que sí se está haciendo, porque sí se está haciendo en distintos países africanos, ¿no? Por poner un ejemplo. Vale. Bien, ¿cuáles han sido entonces las principales líneas de investigación? Esto es algo que voy a presentar de manera muy rápida. Si hay alguna de estas líneas que os interese más, también os invito a que, o en la sesión de preguntas, o más tarde, en ese ratito que nos quedaremos aquí, me podáis preguntar, ¿vale? En principio, estas son las 5 que me parecen más representativas cuando tratamos de englobar temas. Una de ellas es las representaciones lingüísticas del género en traducción. Es una línea de investigación bastante establecida ya y consiste básicamente en hacer estudios comparativos del texto fuente y el texto traducido, viendo cuál es la representación de género a través de los dos idiomas y qué tipo de mediación ha habido. Si se ha convertido un texto no sexista en un texto sexista o al revés, si se ha intervenido conscientemente en un texto para quitarle rasgos sexistas que no era necesario mantener en el contexto término, en el contexto meta, etc. Estos estudios comparativos, cuando los vemos desde un punto de vista cuantitativo, lo que revelan es que existe una tendencia bastante exagerada por la cual las ideologías patriarcales están muy presentes en los procesos de traducción, de manera que se convierten muchos textos que están completamente libres de una ideología que pueda estar marcada desde un punto de vista de género con sexismo. Esos textos se convierten en textos sexistas. Desde el nivel discursivo, digamos, o ideológico, a cuestiones más concretas, como puede ser el tema del masculino genérico como traducción de los neutros. Pues por poneros un ejemplo concreto. De hecho, esto está muy estudiado y ya en el 97 una autora, Brown, que hablaba del Male as Norm Principle. Este principio, el male as norm, quiere decir que en caso de que se desconozca el sexo, el género del original, pues se opta por el masculino, a no ser que existan estereotipos que digan lo contrario. Entonces, una liar puede ser mentirosa,
pero teacher pueda ser profesor, a pesar de que numéricamente pues, haya muchas profesoras también. Bueno. Otro segundo tema es el de las metáforas de género en los discursos, entre paréntesis, occidentales de traducción. Esta es una línea que inauguró Chamberlain en el año 88 con un artículo en el que iba viendo muchísimos, a lo largo de la historia de los estudios de traducción, muchísimas explicaciones teóricas de la traducción basándose en concepciones realmente misóginas de las relaciones entre mujeres y hombres. Nos limitamos al binarismo de momento, a esta altura. Bien. Perdón. Lo voy a poner por aquí. Bien. Pues lo que una de las metáforas que quizás os suene son la de las lesbel infidel, ¿no? Los textos, si son bellos, son infieles. Y si son fieles, son feísimos, como las mujeres. ¿Verdad? Esa comparación entre mujeres y textos traducidos. No pueden ser bonitos y al mismo tiempo fieles. Pero hay muchísimas más que explican la traducción desde la penetración o la violación del texto original como si fuese una mujer de la que te tienes que apropiar, o los engaños a los que las traducciones siempre necesariamente llevan, igual que las mujeres, o esta oposición entre el trabajo activo y productivo realizado por hombres y por autores y el trabajo simplemente pasivo y reproductivo realizado por mujeres y por traductoras o traductores. En el contexto catalán, también Pilar Gudellol ha trabajado muchísimo este tema, si os interesa ver más. Otro tema es el de las traductoras a lo largo de la historia. Tradicionalmente la escritura se ha considerado una actividad masculina y a las mujeres eso las ha mantenido alejadas, digamos, del acceso a la pluma, del acceso a la posibilidad de escribir. La traducción, sin embargo, se consideraba algo secundario, reproductivo, menos importante. Al fin y al cabo, traducir solo es, repetir lo que alguien ya ha dicho. Y, por lo tanto, sí se les permitió a muchas mujeres, estaba siendo irónica, por supuesto, sí se les permitió a muchas mujeres que no habían podido ser autoras, pues convertirse en traductoras. Muchas de ellas escribieron prefacios a sus traducciones o incluso notas a pie de página en las que explicaban sus enfoques a esa traducción. Eso es teoría de la traducción, pero no es teoría de la traducción escrita en forma de tratados, porque no se les permitía a las mujeres hacer ese tipo de escritos. Y tradicionalmente se ha obviado completamente todo el conocimiento de las mujeres traductoras y las contribuciones que realizaron a la historiografía de los estudios de traducción. Tenemos aquí algunos ejemplos también de formas de resistir a eso y trabajos que ahora están intentando recuperar ese trabajo de muchas traductoras y de cuál ha sido su aportación a los estudios de traducción. La traducción de textos feministas es otro de los grandes temas, áreas de investigación dentro de este campo, y se trata de ver cómo las ideas feministas, las teorías feministas, los discursos, cómo viajan o no a través de contextos culturales y mediante la traducción. Pero también de ver cuáles son las recepciones que siempre son situadas desde un punto de vista geopolítico y cuáles son las consecuencias políticas de que existan o no esas traducciones. Entonces, primero, se trata de desvelar cuáles son los silencios, qué es lo que no se ha traducido todavía, pero cuando algo sí se traduce, examinar cómo se traduce. Desde el afrofeminismo, esto creo que es un ámbito en el que se puede hacer una aportación muy grande, porque hay muy pocas traducciones hechas a lenguas occidentales de teoría feminista que se haya generado en un contexto geopolítico africano, y digo africano sabiendo que es un continente inmenso, ¿vale? No intento ser reduccionista en absoluto. Cuando digo africano me refiero a toda la diversidad que allí hay. Pero también el cómo se traduce. Muchos textos
muy combativos en el original, pues se acaban convirtiendo en falotraducciones, es un término que se ha propuesto para hablar de estas distorsiones de los textos feministas. Uno de los casos más sonados quizás es el del segundo sexo, en su traducción a inglés del año 51, 2 años nada más después de que saliese el original. Se ha estudiado mucho cómo se tergiversa completamente el mensaje de Beauvoir hasta el punto de que las teóricas feministas estadounidenses y anglófonas en general y las francesas no se entendían. Cuando discutían a Beauvoir es que estaban leyendo textos completamente distintos, pero es que no se entendían y a Beauvoir se le acusaba de ser una pensadora incoherente. Lo que era incoherente era la traducción, digamos, ¿vale? Como sabéis, ha salido una traducción en el 2012, más reciente, que intentaba pues, suplir estos problemas. Y por último, la traducción de escritoras, que es un poquito en lo que me centraré más en la segunda parte de la ponencia. Aquí se trata de ver cuáles son los circuitos de traducción literaria, ver cuáles son las rutas que hacen las obras de autoras. Y de nuevo nos encontramos con la misma situación, pues hay unos valores literarios que forman el canon, que tradicionalmente le asignan más valor a las traducciones, a los textos de los autores y no de las autoras. Y eso ya es un primer punto de partida para que se vaya a traducir a muchas menos autoras que autores. Incluso hablamos de autoras que consiguen un galardón como el Premio Nobel y que cuando lo consiguen, pues de repente las editoriales se echan las manos a la cabeza porque ¿y cómo es posible que esta autora no haya sido traducida a catalán o a gallego todavía? Y sí, y hay autores que, bueno, que los conocen en su casa y ya está, y que sí están traducidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Cómo es posible que una autora que no es una cuestión de calidad literaria, es una cuestión de mecanismos estructurales que impiden que estén al mismo nivel a la hora de decidir qué es lo que se traduce y lo que no? Digamos que la resistencia o la manera de intentar superar este problema puede ser o tiene dos materializaciones. Por un lado, promover la traducción de autoras en antologías que se dediquen exclusivamente a eso, que creo que es una estrategia muy legítima, pero siempre y cuando esté acompañada de la otra estrategia, que es que las autoras aumente su representación en antologías generalistas, porque si no acabamos creando guetos y no se trata de eso, ¿verdad? Como acción positiva está bien, pero se trata de intervenir en lo general para que cambie la perspectiva. Bien, entonces, después de este repaso para daros una idea de los temas más habituales, lo que voy a hacer es abordar la importancia del feminismo en los estudios de traducción, primero, la importancia de la traducción en los estudios feministas, a continuación, para finalmente ver qué estrategias podemos proponer y utilizar y animaros a que podáis pensar en más estrategias también, ¿vale? Eso será un poco el objetivo, no tengáis miedo a intervenir porque así aprendemos todas y todos. Bueno, el feminismo en los estudios de traducción, lo primero que llama la atención es la evolución cronológica, digámoslo así. Hasta los años 90 prácticamente no había investigación sobre este tema. A partir de los 90, después de las experiencias de Quebec, sobre todo en los 70 y 80, empezó a publicarse más, pero en el 97 casi que se produce un parón con el libro de Louise Bonflotto, Translation and Gender. Parece que ahí no se vuelve a publicar nada más hasta el 2010, cuando empieza a haber un auge muy, muy grande de publicaciones, tanto monografías como, sobre todo, colecciones, es decir, volúmenes editados, números especiales de revistas académicas y, por ejemplo, Quaderns, que es de aquí, de la casa, pues tiene también un dossier sobre Gènere y traducció del 2012, 2013, por ahí. Es decir, empieza a publicarse muchísimo sobre este tema, ¿vale? He preparado también una lista bibliográfica a la que luego podemos consultar. Otra cosa que llama la atención es el desarrollo temático. Antes presentaba 5 líneas principales y lo mantengo. Son sobre las que más
producción científica y académica existe. Sin embargo, estamos viendo que cada vez, veis las fechas bastante recientes, cada vez hay un desarrollo temático más interdisciplinario. Tenemos el tema audiovisual con Marcela De Marco, que se doctoró en Vic, ahora trabaja en Londres. Publicidad, Corrius, que ¿es de la Autónoma o es de Vic? De Vic, exacto. Bueno, aquí al lado, ¿verdad? Es muy prolífera la facultad, tanto la Autónoma como Vic, en los estudios feministas de traducción. Textos especializados. Mercedes Bengoechea ha trabajado en esto. El discurso científico. Lola Sánchez, de Granada. La interpretación, en concreto, la importancia de la perspectiva de género en traducción con víctimas de violencia machista. Es fundamental este enfoque, porque si no, no vamos a ninguna parte. Para empezar, la víctima no va a hablar. Pues estos son Toledano y Maribel del Pozo, de Tenerife y de Vigo, que están trabajando sobre esto. Bueno, y hay más. El tema de la pedagogía, de cómo aplicar esto en las aulas. Esto lo está trabajando también Marcela De Marco en este momento. Bueno, veis que está habiendo un desarrollo, ¿vale? Vale la pena unirse o subirse a este carro y seguir haciendo investigación en el tema de feminismos y traducción, porque es muy dinámico en este momento. Y tenemos también una expansión geopolítica. Si en un momento era sobre todo un enfoque anglo-europeo, tenemos ahora pues un poco de expansión, digo un poquito porque me voy a cuestionar en unos segundos, y cada vez tenemos más aportaciones de otros contextos. Sin embargo, seguimos sufriendo un legado colonial en la producción académica y científica del feminismo y traducción. ¿De dónde puede venir ese legado colonial? Esto no lo afirmo de manera tajante, es una hipótesis, lo planteo más bien como hipótesis, entre signos de interrogación. Insisto en este énfasis que se ha hecho en la Escuela de Traducción Feminista Canadiense, de la que os hablaba antes. Este énfasis y además el énfasis en las estrategias, insisto, las estrategias feministas, suplementar, incluir metatextos o paratextos y secuestrar el texto. Son las tres estrategias que von Flotow describió, era una descripción posterior a que se hubiesen hecho. Ella no estaba prescribiendo nada, no decía esto es como hay que hacerlo, ella estaba diciendo esto es lo que se ha hecho. Esto se ha entendido muy mal, y los manuales generalistas de traducción especialmente lo han entendido mal y lo han presentado mal a generaciones y generaciones de alumnas y alumnos, diciendo que las estrategias feministas son estas tres. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que a mí de manera directa me llegan estudiantes que quieren hacer proyectos de investigación viendo si se han aplicado estas estrategias feministas en la traducción del árabe al inglés. Es que no. O sea, es que, ¿por qué? Estas estrategias funcionaban, eran estupendas en el contexto en el que se proponían. Incluso secuestro no era nada violento. El secuestro que allí se proponía era trabajar con el autor o autora del original, ¿vale? Pero llevar los significados un poco más allá. Mal entendidas estas estrategias nos llevan a un legado colonial. Sí, nos llevan a entender que esto es la única manera de hacerlo, ¿vale? Y es una crítica que yo creo que es importante que hagamos. Y ahí os he puesto un artículo en el que con EMEC lo profundizamos y lo argumentamos de una manera mucho más, mucha más profundidad de lo que estoy haciendo aquí. ¿Cuáles son las tres consecuencias negativas que esto tiene? Pues ignora ejemplos previos que existen, ¿vale?, de traducción feminista. Si definimos traducción feminista como lo he hecho antes, cualquier intervención consciente para conseguir justicia social global a través de la traducción. Ha habido casos anteriores, muy anteriores, es decir, siglo XVIII ya, traducciones de la Biblia por las sufragistas estadounidenses en el siglo XIX, etc. También invisibiliza ejemplos posteriores, porque después de las canadienses ha habido muchas otras propuestas que no consiguen aparecer en los libros de texto, ¿vale? Y eso se invisibiliza si seguimos haciendo este énfasis. Y además,
lo que para este caso pues, es más importante, perpetúa el legado colonial. Se sigue viendo la traducción feminista como algo que viene de Occidente. Y eso, como supongo que, o como ya sé que habéis tratado aquí, porque he podido seguir los vídeos, tiene consecuencias muy negativas, ¿verdad? Presentar el feminismo como algo occidental, cuando no lo es, y hay feminismos en todas partes. Entonces, intentos recientes de superar este legado colonial. Os muestro 4 publicaciones que, si os interesa ver más sobre el tema, vale la pena ver. Estas 2 salieron el año pasado, una editada por Louise von Flotow y Farsaneh Farahshah, la otra por mí misma con Emma Gergun, las 2 en la misma colección. Una hace el énfasis en women y otra hace el énfasis en feminismo. Sin embargo, si dejamos a un lado, ¿no?, la diferencia que pueda haber en la utilización de esta etiqueta, contextos como China, Cuba, India, Irán, Irak, Japón, Turquía, Arabia Saudí, México, Marruecos, pues están incluidas aquí. No están incluidas más por cuestiones de las que luego podemos hablar, por desafíos que plantea hacer este tipo de investigación con determinadas editoriales que se consideran respetuosas no es la palabra, pero con editoriales que se consideran de vanguardia o editoriales buenas, editoriales conocidas, que al final son las que más limitan lo que una pueda hacer. Y aquí tenemos editoriales, importantes, pero que surgen en un contexto determinado, Londres y Nueva York, y que por lo tanto esperan unas convenciones académicas anglosajonas. Y quien no escriba con esas convenciones académicas, pues difícilmente va a lograr un espacio en una colección así. Y somos las propias editoras las que acabamos con conflictos éticos importantes, teniendo que censurar determinadas aportaciones porque sabemos que no van a ser lo que se espera para una publicación de ese tipo. Y es un conflicto importante, por supuesto, que tenemos. Luego podemos hablar más de eso. Otras 2, y estas las 2 son del 2014. Science, esta revista académica publicó un número especial sobre Translation Feminist Scholarship and the Hegemony of English, donde se cuestiona, en inglés, la propia hegemonía del inglés. Y este otro libro de Sonia Álvarez, Claudia da Lima Costa y otras autoras más, en las que hablan de cómo las teorías feministas se mueven por el continente americano y sobre todo cómo hay ciertos desequilibrios en las relaciones de poder en las teorías que se producen en el norte y en el sur de ese continente. Vale. ¿Qué sucede con África? Pues que no está muy presente, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de Marruecos, técnicamente es el continente africano. También os puedo decir que en la colección que yo misma edité con EMEC intentamos que hubiese más representación. En concreto, había un capítulo sobre Sudáfrica que finalmente cayó, no pudo publicarse. Entonces, aun cuando tenemos esta intención de hacer cosas, hay elementos externos que no nos permiten hacer las cosas de la manera que a lo mejor nos gustaría y de las que estamos convencidas que lo deberíamos hacer. Entonces, ¿qué nos aporta el feminismo transnacional en todo esto? Pues si partimos de que vivimos en un mundo transnacional, en el que lo transnacional, el término transnacional, lo presento como una categoría, una noción que simultáneamente critica las operaciones violentas de las fronteras nacionales que nos enfrentan a unas con otras y a unos con otros, pero que también reconoce la posibilidad de cruzar y de tender puentes entre esas fronteras, lo que necesitamos es un feminismo transnacional que permita esos diálogos entre distintos contextos planetarios, contextos geopolíticos planetarios. Os he incluido aquí una definición de feminismo transnacional del 2009, uno de los primeros volúmenes que se editaron utilizando de manera explícita este término, en el que vemos que la interseccionalidad es pieza clave, ¿verdad? Se habla de las condiciones sociales, políticas, económicas que conforman el imperialismo y sus conexiones
con el colonialismo, el nacionalismo, el papel del género, pero también del Estado, de la raza, de la clase, de la sexualidad, de la edad. Podríamos hablar de muchísimas otras. Entonces, ahí, no de manera explícita, pero ahí se está ya haciendo referencia al interseccionalismo. ¿Qué es entonces...? A la interseccionalidad, perdón. ¿Qué es ahí...? Entonces, ¿qué es el feminismo transnacional? Pues algunos puntos de los que yo parto son los siguientes. Es aquella forma de entender el feminismo que rechaza las prácticas del feminismo autodenominado como global, internacional o universal, que en realidad no lo es, porque en realidad es blanco, de clase media muchas veces y de enfoque occidental. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde el feminismo transnacional es cuestionar eso. Hay una hegemonía de un tipo de feminismo que no nos va a llevar a esta solidaridad internacional de la que hablamos en realidad. Y tenemos que desconfiar de cuando se presenta algo como global, internacional o universal, porque seguramente, desde mi punto de vista y después de haber hecho muchas lecturas, no lo sea. Es una lucha también contra los procesos de globalización neoliberal. Este tipo de feminismo trasciende las fronteras de los estados-nación, es por eso importante que nos comuniquemos entre distintos contextos geopolíticos, propicia las alianzas y los encuentros feministas, de hecho es la clave, contribuye a crear redes transnacionales entre, mujeres, creo que se me escapó ahí la palabra en gallego, entre mujeres diversas atravesando fronteras geopolíticas. Y, por supuesto, desarrolla nuevos enfoques interseccionales de género y muchas otras categorías identitarias o capas identitarias que conforman lo que una persona es y se siente. Y por eso el concepto de interseccionalidad es vital, es pieza clave en los debates contemporáneos sobre feminismo transnacional. Una vez que planteamos esto, la pregunta es, si entendemos el feminismo como necesariamente transnacional para que sea realmente solidario y podamos crear estas alianzas, estas estrategias, vamos a necesitar la traducción. ¿Cuál es el papel de la traducción en los estudios feministas? Y aquí pues, no he podido evitar hacer esta referencia a las palabras en inglés, ¿no? El translation, transnational, con el trans, que, bueno, además de la palabra trans en sí misma, ser un cuestionamiento de muchas verdades, no verdades, de muchas creencias adquiridas, pues el trans como manera de ir más allá, de cruzar, de atravesar. Y de esta manera, con esta cita que os incluyo aquí, abrimos la introducción al volumen que os indicaba ahora Emek Ergun y yo. El futuro de los feminismos está en lo transnacional. Acabo de explicar un poquito por qué desde mi punto de vista. Y lo transnacional hay que hacerlo desde la traducción. La traducción tiene un papel fundamental ahí. ¿Qué pinta la traducción? Pues es la que nos va a permitir establecer esas conexiones transfronterizas, otro trans, ¿verdad? Transfronterizas, nos va a permitir aprender muchas lecciones políticas, las unas de las otras, y la traducción es la única manera, desde mi punto de vista, de que podamos establecer unos diálogos realmente fructíferos. Entonces, el feminismo solo puede ser realmente transnacional si lo concebimos a través de la traducción. Y en un capítulo que incluíamos en ese volumen también, con distintas pensadoras feministas, pero no del ámbito de la traducción, Kathy Davis nos decía, veo la traducción como algo esencial para el activismo feminista. Es que solo puede haber una política feminista exitosa, es que no puede haber una política feminista exitosa sin traducción. Esta cita resume muy bien también este concepto de la traducción como pieza fundamental del feminismo transnacional. Bien, nos encontramos entonces con que muchas teóricas del feminismo transnacional sí reivindican una política feminista de traducción. Y otras dos citas que os incluyo ahí, de autoras a las que he mencionado antes, ¿verdad? En estos volúmenes que os daba las portadas. El problema de la traducción se ha convertido pues, en algo muy importante y algo también muy reciente de interés para el feminismo. Estamos viendo una necesidad cada vez mayor
de que las y los feministas se involucren en este diálogo productivo y de que existan negociaciones a través de estas fronteras teóricas y geopolíticas múltiples. El papel de la traducción ahí es vital. La traducción es indispensable, tanto desde un punto de vista político como teórico, para crear, para forjar esas alianzas y epistemologías feministas, de justicia social, antirracistas, decoloniales y poscoloniales, antiimperialistas. Y, wow, cuánto trabajo, ¿verdad? Cuánta responsabilidad tiene el feminismo transnacional para lograr todo esto. Y cuánta responsabilidad la traducción también. Y estas teóricas del feminismo transnacional también ven en la traducción una herramienta feminista ideal para iniciar nuevos diálogos, encuentros y alianzas entre mujeres diversas. Ya en el 93, Spivak, que quizás os suene como teórica poscolonial y también feminista, hablaba de la necesidad de traducir a autoras del tercer mundo a contextos más hegemónicos. Bueno, pues años más tarde, en el 2006, Claudia Dalima Costa nos dice que es muy necesario crear estas alianzas feministas transnacionales con proyectos que eviten el West to the rest, que eviten que sea la hegemonía occidental la que se exporta siempre a otros contextos geopolíticos, y la importancia de desarrollar más South to the South oriented dialogues, hablar más South to South. Esa sería la manera que propone de superar el legado colonial de los enfoques feministas sobre traducción más tradicionales, ¿verdad? Traducción sur a sur pues podría ser perfectamente de contextos africanos al catalán. Podría ser, y a muchas otras, es decir, el concepto de sur hay que entenderlo desde un punto de vista flexible también, ¿no? Pero se trataría de evitar las hegemonías y crear vínculos sur a sur sin tener que pasar o pagar, digamos, la aduana de pasar por la hegemonía siempre. ¿De qué dos maneras propongo, de qué dos maneras, sí, propongo que la traducción se puede utilizar al servicio del feminismo transnacional para visibilizar esas realidades invisibilizadas hasta ahora? Pues por un lado, con la traducción de teoría feminista. De nuevo, en esa entrevista que os mencionaba antes, digo porque no quiero apropiarme de esto tampoco, porque es un texto coescrito con Emek Ergun, ¿vale? Y lo que proponemos es que la traducción sirve para movilizar discursos feministas haciendo que viajen alrededor del mundo. La traducción conecta movimientos feministas más allá de las fronteras lingüísticas y culturales. Tiene el potencial de modificar el lenguaje, disculpad el error, lenguaje heterosexista. Facilita la producción de conocimiento feminista, pero también permite crear coaliciones feministas multilingües. Eso en cuanto a lo que sería diálogo de teoría feminista, textos filosóficos sobre feminismo. Y si nos centramos en la traducción de autoras, y de ahí viene la segunda parte de mi título, Escritoras en los circuitos de traducción, lo que tenemos es que la traducción visibiliza comportamientos sexistas mediante los cuales a las traductoras se las ha excluido de los circuitos de traducción. Se traducen considerablemente menos obras de escritoras que obras de escritores, incluso premios Nobel. Incluso pues, la sudafricana, ¿no? Nadine Gordimer, que a gallego no estaba traducida todavía. No sé al contexto catalán, no lo he comprobado. Pero llama mucho la atención que una autora que, caramba, se merece el premio Nobel y no esté todavía disponible en traducción en muchos contextos. Os traigo un ejemplo del mercado británico. Es un mercado muy conocido por el espacio tan pequeño, por la cabida tan estrecha, tan pequeña que tiene la traducción literaria. Es solamente un 3,5%, año 2015. Un 3,5% del total de obras publicadas. Se publica muchísimo en inglés, desde el propio contexto, entonces no se ve tanto la necesidad de la traducción. Dentro de ese 3,5%, solo el 20% son escritoras. Haciendo cuentas, podéis ver que se desconoce a las escritoras extranjeras en Gran Bretaña.
Esto 2015. Luego presentaré algunas iniciativas actuales y vemos que precisamente cuando estos datos salen a la luz empieza a haber una toma de conciencia y empieza el activismo feminista a surgir y a intentar compensar y corregir esta situación. La traducción visibiliza sus comportamientos sexistas, pero también, una vez que se traduce a estas autoras, se contribuye a difundir sus obras y de esta manera a erradicar la discriminación de género que padecen esas escritoras. Y os presento ahora algunos ejemplos, 4 en concreto, que han surgido en el contexto británico o anglosajón en los últimos 4 años, desde el 2014, para contrarrestar estas iniciativas. Son, desde mi punto de vista, estrategias que son extrapolables. Luego podemos verlas desde un punto de vista del afrofeminismo. Bien, en el 2014, esta autora y traductora estadounidense, Susan Bernofsky, llama la atención sobre la necesidad, o reivindica la necesidad de un premio de traducción de obras de autoras, porque no existía nada igual. Hubo que esperar 3 años, pero en el 2017 la Universidad de Warwick, el departamento de traducción de la Universidad de Warwick presenta este premio, The Warwick Prize for Women in Translation. Ahí podemos leer en la página web que es un premio que se concederá de manera anual al mejor trabajo de traducción de ficción, solo es para novela, que se haya traducido al inglés. Perdón, no es solamente de ficción, es de ficción, también de poesía y de no ficción literaria. Disculpad. Que se haya traducido al inglés tanto por un traductor como por una traductora, eso no importa, y que se haya publicado por una editorial británica. Son 1000 libras el premio. Entonces, desde un punto de vista económico, su valor no es que sea tremendo, pero desde un punto de vista simbólico es muy, muy importante. Hace 15 días que se acaba de entregar el segundo galardón, el del año 2018, y es a la traducción del croata de este libro, Belladonna. ¿Vale? Entrad en la web y ved los títulos. Está el long listing, el short listing y finalmente el criterio del jury de por qué esta obra lo merecía. Otra iniciativa, segunda iniciativa, año 2014. Meital Radzinski, una estudiante de ciencias puras, pues tiene un interés especial en la traducción y es muy activista en el tema de Twitter. Entonces crea una cuenta de Twitter y crea el hashtag Women in Translation Month. Todos los meses de agosto, desde el año 2014, es el Women in Translation Month. Y si seguís el hashtag, aquí os he puesto, el hashtag es Women in Translation y su cuenta de Twitter, si estáis en Twitter y la seguís, podéis verlo. Veis que todos los meses de agosto hay muchísimo movimiento sobre lo que se publica o no se publica de autoras. Y es genial. Yo es que llego a conocer a muchísimas autoras a las que si no, pues no conocería, porque son de lenguas que no entran dentro de mi ámbito de conocimiento. Una iniciativa estupenda. Pero es que además el banner se llama, la foto grande, digamos, de Twitter, tiene este texto. ¿Veis la captura de pantalla que incluye, lo de arriba es la foto, horizontal? Y explica en qué consiste el proyecto de Women in Translation. Nos dice que es internacional, pero interseccional y construido alrededor de la noción de que todas las mujeres, con asterisco, porque mujeres significa personas intersexo, de género no binario y también transgénero, que es muy importante, ¿verdad?, hacer este matiz, merecen que escuchemos sus voces, que sus voces sean escuchadas. Y el proyecto tiene el compromiso de dar voz a mujeres de todos los países, idiomas, religiones,
etnias, culturas, sexualidades y, en general, identidades de género marginadas, también de todo tipo de habilidades. Aquí incluimos el tema de disability, ¿no? Feminismo y discapacidad, cuerpos, clases, edades, etc. No sigo leyendo, pero os invito a que entréis en Twitter y lo veáis. Tercera iniciativa. Tenemos a una editorial británica, una editorial pequeñita con base en Sheffield, que se llama And Other Stories, que en este año 2018 solamente publican mujeres, tanto traducciones como textos originales de autoras. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues para empezar, porque el feminismo es uno de los pilares de la editorial y su editor es este señor que veis aquí, es feminista, pero además porque esto es como resultado de una campaña que una escritora, una novelista británica, Camilla Shamsi, hizo en la prensa diciendo que, bueno, hacía un llamamiento a que en el año 2018 todas las editoriales británicas solamente publicasen autoras para compensar la injusticia de género que suponía la invisibilidad que padecían. Solamente una editorial de las 50.000 editoriales que tenemos en Gran Bretaña asumió este reto, pero ahí están. Y es algo importante porque ha salido mucho en la prensa, es decir, consiguió muchísima visibilización. Explican aquí lo que son. No se centran solamente en traducciones, pero sí que las traducciones, como veis en la primera y segunda línea, incluye o forman una parte fundamental de la colección. ¿Vale? Sobre esto, en breve, hemos analizado un poquito este catálogo con otra colega, con Helen Vassallo, de la Universidad de Exeter, para ver de qué manera este Year of Publishing Women, que así se llama la estrategia, funciona o no funciona. Es decir, ¿es sostenible o va a quedar algo ahí como algo anecdótico? Eso saldrá pronto y Helen Vassallo es, y con esto pongo punto final a los ejemplos que os traigo, es la autora de este blog, que os recomiendo encarecidamente también, y muy activa en Twitter con esa cuenta, Translating Women. Es la manera breve de decir Women Writing, Women Translating Women. Ella se centra solamente en obras de autoras que se hayan traducido o que las hayan traducido otras traductoras. Si son traductores, quienes las traducen no forman parte de su corpus. Es su decisión, su criterio a la hora de establecerlo. Y bueno, pues lo que escribe son reviews, reseñas sobre las lecturas que ella hace. Y es una manera estupendísima, si leéis en inglés, pues de poder seguir qué es lo que está saliendo en traducción a inglés. Es genial para conocer todo lo que se está produciendo en el mundo, en los circuitos de traducción, para maximizar el trabajo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es hoy en día el activismo feminismo en traducción en un mundo transnacional desde el punto de vista de las autoras en los circuitos de traducción? Pues desde mi punto de vista implica dejar de preguntarnos, ¿se traducen escritoras? Porque ya lo estamos empezando a hacer. Pero entonces lo importante es plantear otra pregunta. ¿Qué escritoras? ¿Cuáles son las que forman parte de esos circuitos de traducción? ¿Se les da o tienen más acceso a la traducción las que llegan de unos contextos determinados? Por supuesto, aquí las políticas lingüísticas son fundamentales. Escritoras que escriban en lenguas minorizadas, en las que existan pues, menos traductores o traductoras capaces de hacer la traducción, van a estar en una posición más vulnerable o menos en la que sea más difícil, ¿no? Fomentar esa traducción. Pero bueno, quizás hay estrategias como la traducción indirecta, tan denostada, que a lo mejor nos pueden ayudar, aunque sea a través de una lengua hegemónica. Se puede utilizar la lengua hegemónica como una manera de que autoras que publican en galés se puedan traducir al catalán, si antes se traducen al inglés. Puede ser, lo dejo ahí en el aire porque es una cuestión bastante controvertida en este momento. Bien. Esto es sobre activismo feminista en traducción en un mundo transnacional. Y ahora os pido cuentas de la tarea que os había pedido antes. ¿Y qué pasa cuando llevamos estos debates al campo del afrofeminismo? ¿Cómo se traduce esto en el campo del afrofeminismo?
¿Qué teorías se traducen? ¿Qué autoras africanas se traducen? Tenemos a traductores en la sala de autoras africanas, eso lo sé. Pero también tenemos a audiencia, ¿verdad? A muchas y muchos de vosotros que estáis interesados en el tema, que habéis asistido a charlas anteriores y seguramente alguna idea ya tenéis para responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando estos debates los llevamos al campo del afrofeminismo? ¿Hay todavía muchos silencios y todavía conviene hacer la primera pregunta? ¿Se traducen escritoras? ¿O ya hemos llegado a tal punto que eso no es necesario, ya nos podemos centrar en cuáles? Las escritoras se traducen, a lo mejor el problema es más en el campo de la teoría, ¿no? Que no solo no se traducen, creo que no se leen también, ¿no? En los ambientes académicos también, digo. Exacto. No es solamente tener la posibilidad de hablar, sino de que te escuchen. Un poco lo que decía Spivak, ¿no? Primero decía que las personas que escribían o que hacían teoría desde contextos subalternos no tenían posibilidad de hablar. Luego se autorrevisó y dijo, bueno, en realidad sí tienen posibilidad de hablar, lo que no tienen es posibilidad de que nadie las escuche. Es uno de los problemas que todavía a lo mejor persisten. Bueno, ¿y qué estrategias, para acabar con mi intervención y ya cederos un poco más la palabra y que podamos establecer un debate? Estrategias para poner la traducción al servicio de los feminismos transnacionales. Bueno, una de las primeras sería desvelar cómo la traducción participa en la colonización del pensamiento. Esta Colonization of Knowledge Production, es lo que dice Don Chao, en un artículo del 2014. El mundo epistemológico del pensamiento feminista todavía no se ha abierto lo suficiente al campo tan diverso y al conocimiento tan diverso que llega de lenguas no hegemónicas. Y un ejemplo pues, podría ser lenguas no hegemónicas del continente africano, aunque también tenemos lenguas coloniales en el continente africano. Y ahí ya no existe tanta excusa, digamos, de por qué no se traducen, porque son lenguas hegemónicas en otros contextos. Existe, ¿verdad? Existe personas que puedan hacerlas. Un ejemplo reciente, Lola Sánchez, esta profesora de la Universidad de Granada, de la que os hablaba antes, analizó los títulos seleccionados para publicación por la editorial Cátedra en la colección Feminismos. ¿Conocéis la colección Feminismos de Cátedra? Bueno, pues analizó todos los títulos que eran traducciones y que se habían publicado en esa colección. Su estudio reveló que la mayor parte de esos trabajos venían de contextos geopolíticos con legados imperialistas, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Las voces feministas de otras partes del mundo, incluido Latinoamérica, donde no hay, digamos, a lo mejor un problema lingüístico y se podían reeditar textos feministas de pensadoras latinoamericanas para darles más conocimiento en España, porque aunque estén disponibles, si no están disponibles en las cadenas de distribución, no se van a leer, pues no están. Y eso es lo que pasa en feminismos. Entonces sería denunciar silencios. Otra estrategia es traducir a las autoras, traducir a las ideas, estas ideas feministas. Y, bueno, a la hora de hacerlo nos encontramos con los problemas que ya abordaba un poquito antes, ¿no? A veces pues, no hay las combinaciones lingüísticas, aunque en esta facultad en concreto tenéis el privilegio de que se ofrecen muchísimas lenguas C, lo hablábamos también esta mañana, no sucede en todas las facultades españolas y muchísimo menos en las anglófonas. Pero bien, pues traducir, fomentar esto a través de la traducción. No solamente con proyectos que se vayan a publicar en editoriales, porque a veces eso no es posible, pero textos que ya no tengan copyright se pueden publicar en catálogos de traducción que existen, ¿verdad? De autores y autoras sin copyright. En el caso de Galicia tenemos, por ejemplo, Bibliotraducción, y allí se puede publicar lo que se quiera que no tenga derechos de autoría. Y es una manera pues, de contribuir a conocimientos. Y a generar más conocimientos. Una tercera estrategia, crear debate académico sobre esas traducciones. Es decir, hablar sobre lo que se ha hecho. ¿Vale? Decimos, denunciar silencios. Primera estrategia. Segunda, traducir. Tercero, hablar sobre lo que se traduce. Crear debate académico.
Y aquí tenemos dos ejemplos. Pues Cathy Davis hizo en el 2007 un estudio pionero sobre las traducciones y ella le llama Transborder Travels, los viajes transfronterizos, del libro Obos, Our Bodies, Ourselves. Es un libro que se centra en el conocimiento feminista del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad. Y habla también de la agencia política de las lectoras. Entonces, a pesar de las diferencias que existan en los distintos contextos, ella ha sido capaz de ver cómo hay muchas cosas que nos unen y vale la pena contribuir a ese conocimiento. Bien, y otro ejemplo es el libro del que os hablaba antes. Dentro del continente americano se ha creado muchísimo debate académico sobre cuánto nos conocemos en el norte y en el sur de ese continente. Y eso está en este libro, gordo, pero muy recomendable de principio a fin. Más estrategias, el trabajo en las clases. El trabajo en las clases, tanto en las sesiones de feminismo, en clases de traducción, y desde un punto de vista teórico, dedicando más que un tercio de la clase de... Hoy vamos a ver la teoría feminista y poscolonial, pero también en las clases prácticas, donde estamos continuamente traduciendo textos y el enfoque de género lo impregna todo. También debería impregnar esas clases prácticas. Y prácticamente no está extendido en absoluto. Es algo muy puntual que muchas veces se hace desde la militancia de la propia profesora o profesor. Pero también, y esto me parece interesante, ofreciendo secciones de traducción en las clases de feminismo, en las clases de estudios globales, en los másters sobre desarrollo internacional. Hemos visto que la traducción es fundamental para que nos conozcamos en todo lo que sea política internacional. Hay que hablar de traducción, y no solo de business, y de business plans, ¿no? Hay que hablar de traducción para entender cómo están de desequilibrados las relaciones de poder y por qué algunas teorías económicas, políticas, se imponen, mientras que otras, que podrían ser válidas en algunos contextos, pues se desconocen. Y aquí, si os interesa más ver este último aspecto, el de cómo llevar la traducción a clases generales de feminismo, estudios globales, etc., pues en este capítulo con EMEC lo hemos abordado más, ¿vale? No me voy a centrar en los ejemplos concretos, pero que sepáis que ahí hay herramientas pedagógicas concretas para ayudarle al profesorado de estos cursos a que puedan ayudar al estudiantado a desarrollar esos conocimientos críticos, complejos de la globalización y de los movimientos sociales transnacionales a través del papel de la traducción. Pero también haciendo networking en red, creando listas de discusión, listas en las que nos planteamos cosas. Existe esta Feminist Translation Studies, esta lista, en la que, bueno, pues desde que se creó en el 2017, ahora estamos 130 personas en ella. Y es una manera de compartir conocimiento y de hacer preguntas y de saber más. Y si yo necesito saber algo de contextos que desconozco, ahí es muy posible que haya alguien que me pueda ayudar. Y de esa manera nos vamos conociendo más. O también este otro proyecto que verá la luz muy en breve. De momento podéis ver que está ahí la obra, pero ya os dejo la página que sería FemTS, de Feminist Translation Studies, blogspot.com, que va a ser una bibliografía de textos que tengan que ver con traducción y feminismo. Mayoritariamente hay textos en catalán, en gallego, en español, en turco, en inglés, y creo que ya está. ¿Por qué? Pues porque las autoras que hemos hecho esto dominamos, y portugués, controlamos esas lenguas. Una vez que esto salga, lo que va a salir es con un call for ideas. Oye, que sabes de traducciones, que sabes de textos en rumano, que sabes de textos en chino, que yo no puedo discernir si es un texto o no es un texto relevante, pues ahí se va a incluir. Y va a ser como un repositorio para crear comunidad y poder crear más conocimiento. Última diapositiva, ceder. Y la palabra ceder es problemática porque implica que yo tengo y te doy. Y no es eso, pero no he encontrado una mejor manera de decirlo. Ceder espacios privilegiados para que otras hablen. Esto es, estamos acostumbradas a hablar por otras, pero es importante que esas otras puedan hablar por ellas mismas. Estos dos libros han sido un intento, con mucha frustración,
Porque, como os decía antes, hay que pagar el precio de dónde publicas, con quién publicas, qué puedes hacer, dónde están los límites, todo aquello que sea muy interesante desde un punto de vista teórico, pero que no esté expresado según las convenciones que se esperan en ese tipo de publicación, no pasa. A no ser que las editoras intervengan muchísimo, reescriban textos, cosas que las 4 hemos llegado a hacer, con un cargo de conciencia terrible, porque en realidad la idea original es ceder espacios para no hablar por la otra. Y lo que estamos haciendo es imponer nuestros criterios anglosajones de cómo hay que escribir académicamente para poder darles voz. Estamos realmente modificando la manera en que se presentan sus discursos. Después, bueno, pues de valorar muchas cosas, una puede decidir, es una estrategia por la que voy a optar sabiendo que no es ideal, pero por lo menos de esta manera contribuimos a que se escuche. Pero implica bueno, pues muchos desafíos, muchos retos pendientes, que incluyo ahí, que sería bueno, pues cambiar los criterios académicos de muchas editoriales para que se puedan publicar ciertas cosas, tal cual son, o tal cual se escriben. ¿Por qué hay una supremacía del discurso académico anglosajón? Bueno, y acabo así. Acabo hablando de las estrategias de activismo afrofeminista transnacional en traducción. ¿Qué estrategias concretas podría haber para este caso? ¿Cuáles de las que presenté aquí podrían servir? ¿Cuáles no? ¿Y qué particularidades tiene ese contexto? ¿Vale? Si queréis, dejo esta diapositiva durante las preguntas para que puedan a lo mejor surgir algunas ideas. Y he hablado durante 5 minutos más de una hora y 5 minutos, pero bueno, espero que de alguna manera os haya resultado productivo y que haya generado bueno, pues, ideas que no tienen por qué estar de acuerdo con las mías y que así podemos generar un debate también ahora. Gracias. La verdad es que nos has dado muchísimos temas, has abierto tema después de otro tema. Aquí está el micrófono. Preguntas. Vamos a intentar contestar a estas cosas, a estas preguntas que nos ha planteado Olga. ¿Sí? Hacemos una ronda así de preguntas y Vale. contestamos de manera unificada. Gracias por esta presentación. Tengo una pregunta. ¿Piensa usted que es preferible que sean hombres que traduzcan a hombres y mujeres que traduzcan a mujeres para guardar este feminismo que se puede encontrar en libros de mujeres? O si algún día mujeres podrían traducir libros de hombres también. Vale. Muchas gracias por la ponencia. Tendría muchísimas cosas, pero voy a intentar hacer una selección. La primera es, cuando hablamos de África, creo que el problema no es solo lo que se traduce, lo que se lee, es también lo que es considerado pensamiento filosófico y teórico, ¿no? Bueno, esa es una discusión amplísima y el problema no es solo cómo se escribe académicamente, sino cómo se piensa filosóficamente, ¿no? Y mucho conocimiento que es producido no entra en los canales del conocimiento científico occidental, y por eso se pierde para nosotros, ¿no? Para ellos no. Si quieres comentar, no sé. Otra cosa, si piensas si hay unos circuitos informales, ¿no? Donde la traducción tiene un papel también muy importante. Y pienso, por ejemplo, el otro día me llegó un mail de un colectivo de afrodescendientes en Portugal que hicieron una traducción no profesional y que circulaba entre ellas de bell hooks. Entonces hay todo un mundo que creo que nos escapa un poco en los estudios de investigación académica, todos circuitos informales que son muy difíciles de mapear científicamente, ¿no?
Pero creo que es muy interesante porque también aquí me ha pasado trabajar con traducciones completamente no profesionales de textos teóricos para hacer un club de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todo ese mundo que a lo mejor puede producir errores creativos, ¿no? Y apropiaciones creativas también de los conceptos de las traducciones. Y eso se traslada también a la literatura, porque, por ejemplo, en los estudios literarios también quedamos muy pegados a las políticas editoriales, a todo este circuito oficial, pero después también hay todo un mundo, digamos, difícil de estudiar académicamente, que es, por ejemplo, te digo, está traducida una poetisa mozambiqueña en Italia, porque hay toda una red de solidaridades, de amistades, ¿no? Que crean un contexto de recepción y de circulación. No sé si me explico. Perfectamente. Sí. Ok, vale, me callo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería comentarte alguna cosa, ¿no?, sobre el afrofeminismo. Tú dices, ¿cuáles particularidades, no? Claro, primero que el afrofeminismo tendríamos que pensar, ¿no?, en las diferentes sociedades africanas, ¿no?, que sí que tienen elementos en común, ¿no?, desde el punto de vista de la mujer. Esto por una parte de lo que nos llega de África y por otra parte el mundo de las afrodescendientes, ¿no? Claro, en el afrofeminismo la noción de raza es muy importante, no en el sentido de la diferencia, obviamente que sabemos que no existen las razas, pero sí que existen las personas racializadas. Entonces, este es un sesgo, esto es una particularidad que atraviesa todo lo que es, porque no puede ser de otra manera, el afrofeminismo, tanto desde África como desde la diáspora, ¿no? Y esto es una particularidad que hace que lo marque de manera diferente, ¿no? El hablar, dijéramos, el expresar y el transmitir, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista de la teoría, porque incluso hablábamos, ¿no?, ayer, hablábamos de Tiziane, de muchas escritoras, incluso africanas, que dicen, no, yo no me considero feminista, ¿no? Y es precisamente por esa desafección hacia el feminismo blanco, hegemónico, exacto, que no la representa, ¿no? Exacto. Y esta es una dificultad que a lo mejor tenemos que atravesar. No sé qué es lo que piensas tú al respecto. ¿Abordo estas preguntas ahora? Vale. Bueno, la primera pregunta, si sería mejor que los hombres tradujesen a los hombres, las mujeres a las mujeres, mi respuesta bastante contundente es no necesariamente. Desde mi punto de vista, bueno, puede haber algunas estrategias de sororidad. De hecho, Dora Salas, ¿es de aquí o es de Vic también? Es que os confundo a la Autónoma y a Vic, como hacéis tanto. Dora Salas. Hay un artículo de ella en Quaderns de hace ya unos años en las que habla del afidamento como una estrategia de sororidad, ¿no? Las autoras, tenemos que traducirnos a las autoras. Bueno, como estrategia puntual y de activismo y acción positiva, si queremos, acción positiva, como una estrategia complementaria puede ser. Pero realmente no hay nada que impida, desde mi punto de vista, que un hombre pues capte el mensaje feminista de un texto. Igual que si pensamos en temas de raza, una persona blanca puede captar matices de racialización. O puede ver racismo, aunque no lo sufra ella misma, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que no sería necesario. Ayer creo que Pera Comellas habló de sus traducciones de una autora, ¿verdad? O sea, es posible. Ahora bien, sí es cierto, otra de las áreas de investigación que ha habido, aparte de esas 5, no tan frecuente, pero sí varias publicaciones, en concreto Vanessa Leonardi. Ella tiene su teoría de que las mujeres y los hombres traducen de manera distinta. Yo encuentro su propuesta criticable, digamos, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, pero existe también esa tendencia a verlo así. Una cosa muy importante, las mujeres traducimos a hombres y a mujeres. Las traductoras traducimos a autores y autoras. Los traductores, con muy poquitas excepciones, una de ellas presente en esta sala hace unos momentos y ayer dando una conferencia, los traductores suelen traducir mayoritariamente a hombres.
Eso sí que se puede cuantificar, y es así. Pero no tiene por qué serlo, desde mi punto de vista. La segunda intervención sobre un poco más sobre África, lo que se considera pensamiento académico. Exacto. Estoy completamente de acuerdo con que eso es la primera traba, el primer obstáculo que hay que derribar, y que cuando en una colección o en un trabajo académico que venga desde Occidente realmente digamos, no, queremos que puedan hablar ellas mismas, tenemos que cuestionarnos nuestra propia comprensión de nuestro sistema de conocimiento, que es algo que algunas podemos hacer, pero el mercado editorial no le interesa, para nada. Estas grandísimas editoriales que, bueno, podéis comprobar los precios de los libros en las páginas web, accesibles a quién. Un libro de estos puede ser el salario de una catedrática en Nigeria, no sé. O sea, no hablamos de la democratización de los contenidos, no les interesa eso. Van a las bibliotecas de universidades de países desarrollados, es a donde es el público de estas editoriales con estos precios. Y bueno, entonces eso por una parte. Por otra parte, Spivak hablaba también de que era importante traducir a autoras de otros contextos, evitando reapropiarse de ellas y evitando que esto acabe siendo una moda. O sea, no hay que traducir por el hecho de traducir. Hay que saber discernir qué es lo revolucionario, qué es lo realmente combativo, para que eso sea lo que forma parte de los circuitos de traducción. Eso es algo que se está haciendo, por entroncarlo con la segunda pregunta, de una manera informal. Pero ahí muchas veces tenemos el problema de los copyrights, de los derechos de autoría. Esas traducciones pueden circular y pueden servir igual que en la época, pues no sé, del franquismo. Circulaban traducciones, las que se hacían en Latinoamérica y que aquí estaban prohibidas, pues venían, ¿verdad?, los textos traducidos de Latinoamérica. Incluso Beauvoir, que no se tradujo hasta el 98 a castellano, en catalán desde el 67 estaba traducida. Total, catalán, ¿quién va a leer eso? No había, la censura no llegó al catalán, entonces estaba disponible. En castellano no, estaba censurada. Se leía la traducción, por cierto, muy criticable y mejorable, al argentino, que se hizo en el 57. Entonces, eso siempre ha existido, y sí, se sigue haciendo en los circuitos informales, y creo que es importante que esta cultura underground esté ahí. Pero claro, es muy limitada, porque desde el momento que existe, se vulnera la ley. Porque copyright es ley, ¿verdad? Es ley de propiedad intelectual. Entonces, de hecho, quizás no debería estar diciendo esto. Es una cuestión de que va en contra de la legalidad, hacer traducciones y que circulen, ¿no? Pero hay un paralelismo que me parece muy interesante establecer ahí con un área de investigación que está en auge en este momento, que es el del fansubbing. Los subtítulos que hacen los y las fans de series a muchos idiomas. Uno de mis colegas en Aston es uno de sus temas de investigación, con el cual ahora pues, sé un poquito más de esto, y me comentaba que en su estudio, en su tesis, que además la hizo aquí en Tarragona con Anthony Pym, él me comentaba, David Orrego Carmona, me comentaba que en su estudio conseguía demostrar que las personas que ven las series prefieren que tenga algunos errores, pero tenerla accesible ya, al día siguiente de que salga el original, ¿no? Es algo de lo que se podría extrapolar a este campo y ver, aunque sea muy difícil de mapear, como decías, es algo muy interesante que se podría investigar en más profundidad. ¿De qué forma estas traducciones que están en los circuitos informales contribuyen a algo que los circuitos formales no nos permiten? Y por último, muy buena puntualización, por supuesto, la de la diáspora y la de digamos, el conocimiento teórico desde allí, desde África. El apunte ¿cómo decimos esto en español? Racializadas. ¿Cuál es el sustantivo? Racialización. En inglés decimos race, ¿no? Para todo, creo. Racialización, sí. Pues que la racialización es un elemento fundamental. Yo aquí estaba pensando en otra cuestión que ahora me podréis decir. Todo el conocimiento que se produce en la literatura oral.
Eso es importante en el contexto africano. ¿Existe la tradición de literatura oral? Por lo que yo he leído, sí, es fundamental. ¿Hay algún número especial sobre esto? Y además escuché esa ponencia en esta misma facultad en el 2010, no recuerdo el nombre del académico ahora mismo, que hablaba precisamente de cómo la traducción ahí está muy limitada, porque se está perdiendo una tradición enorme. Pues esto en los estudios feministas de traducción no se ha dicho todavía. No se ha hablado de qué es específicamente lo que estamos perdiendo, porque no se está prestando la atención que debería tener la tradición, la oralidad, la tradición de la oralidad en algunas de los contextos africanos. Pero sabéis muchísimo más que yo y me podéis rebatir o matizar. También hay una tradición colonial, ¿no? Sí. De la traducción, de la oralidad, que a lo mejor lo complica, ¿no? Lo complica. Lo complica. Ese legado, como hablabas de legado colonial, también hay eso. Y por eso hay unos proyectos, es decir, el problema no es solo la traducción, el problema es recoger ese material, encontrar la manera para fijarlo, ¿no? Y qué hacer con esos archivos, ¿no? Entre comillas. Por eso creo que hay unos proyectos, bueno, yo conozco más los de África lusófona, hay unos proyectos de algunas universidades, pero que, ¿sabes?, llevan muchísimo tiempo pero creo que hay también ese problema de las colecciones de cuentos, de leyendas, ¿no? Era típico de la época colonial. Vale. O sea que sería una capa más, un elemento más a tener en cuenta si hablamos de esto. Tomo nota. Me llama la atención, sí, un segundo, me llama la atención cuando hablamos también de estas cuestiones, sobre todo de, hablabas del contexto lusófono de África, es el que yo conozco un poquito más también por motivos obvios, ¿no? Mi lengua materna es gallego, hablo portugués, entonces es mucho más fácil acceder a eso. Pero en concreto me llama la atención muchísimo cuando hay grandes flujos migratorios a determinados países, pero se desconoce completamente la literatura y la producción teórica que llega de esos países. Y en tema de feminismo sucede igual. Yo vengo de un pueblo en el norte de Lugo, Cervo se llama el pueblo, y al ladito, el pueblo más grande de al lado, donde fui al instituto, se llama Burela. En Burela hay una comunidad caboverdiana muy grande, es un puerto pesquero muy importante. En un momento dado, pues, la población local dejó de estar interesada de hacer un trabajo tan duro como ir al mar, y fueron los caboverdianos, primero los chicos los que llegaron, luego llegaron las mujeres, las familias, etc. El modelo de integración que se plantea, se vende de manera oficial es muy bonito, pero si te empiezas a cuestionar un poquito qué es la integración, lo que vemos es un desconocimiento completo de la población local sobre tradiciones, sobre literatura, sobre conocimiento, sobre la población caboverdiana, que es muy, muy numerosa. En ese pueblo de 10.000 habitantes se ve, es algo que se percibe cuando vas por la calle. Y falta. Entonces, ¿cómo es posible que no se tenga en cuenta también el papel de la traducción cuando hay estos flujos migratorios? Es otra cuestión. Creo que había, Lupe, una pregunta hacia el fondo. Sí. Pero no es del afrofeminismo, o sea, vale. Que han mencionado antes una propuesta, ¿no?, que se hizo en Reino Unido de incitar a las editoriales de solo publicar libros de escritoras, ¿no? Sí. Y al final solo lo hizo una. ¿A ti personalmente te parece justa esa medida? Porque si lo que estamos buscando es igualdad, aunque en el pasado no la haya habido, actualmente, o sea, a mí personalmente no me parece justo que ahora durante un año los hombres no puedan publicar y dejar paso solo a las mujeres. O sea, no me parece igualdad. ¿A ti te parece justo o puede ser un poco feminismo a grado extremo? Bien, no estoy segura de cuánto es el número, de cuántas son las editoriales que existen en Reino Unido. Voy a decir una cifra, insisto, que se me ocurra, ¿vale? ¿350? Que una publique solo autoras. Bueno, yo creo que... Sí. Bueno,
Sí, vale. Si todas lo hiciesen, tampoco pasaría nada por esperar un año para publicar. Si lo vemos desde una perspectiva histórica, las autoras llevan décadas, siglos, esperando a ser publicadas. Se plantea no como esto tiene que ser así para siempre. Se plantea como una medida puntual, un año, 12 meses, 365 días. Algo puntual para llamar la atención sobre un problema milenario, secular. Entonces, si me planteas, ¿te parece que es una buena estrategia para mantener? No, no, porque es injusta. ¿Te parece una buena estrategia para llamar la atención sobre un problema y hacer ver a quien tiene posiciones privilegiadas que las ceda? Sí, me parece muy buena estrategia. Y además, aunque solamente una editorial finalmente haya asumido este reto, el hecho de que se haya planteado y de que esa editorial lo haya asumido implica que en los festivales literarios más grandes, el de Birmingham, donde yo vivo, el de Londres, ha habido paneles específicos sobre esto. Esto ha salido en los medios, BBC, The Guardian. O sea, esta noticia, la noticia anterior creo que era de The Guardian, ¿no? Se ha generado debate. Ha sido estupendo. Sería un poquito mejor si se tradujesen a más autoras o si se publicase más autoras, como algo provisional. No me parece injusto en absoluto, como algo provisional, insisto. Pero quizás un poquito radical, sí, pero es que radical significa ir a la raíz, ¿verdad?, del problema. La raíz del problema es una discriminación secular. Vayamos de raíz, intentemos compensar un poquito las cosas y luego ya seguimos el camino. Lo dejamos aquí. Muy bien. Muchas gracias, Olga. Antes del aplauso que te vamos a dar otra vez, os recuerdo que hacemos 10 minutitos. ¿Y qué hora es ahora? 12:40. 12:40, vale, pues a las 12:50 nos vemos aquí con aquellos que estéis interesados para hablar, dijéramos, de manera más informal y realmente un diálogo más distendido así sobre lo que os he comentado antes, ¿no? Sobre investigación, temas, metodología, si queremos ahondar más en estas cuestiones. Muchas gracias y ahora sí.